Después de una década encerrado en las frías paredes de una prisión, Esteban finalmente vio la luz del día como un hombre libre. Sin embargo, la libertad no vino con la paz que tanto anhelaba. Al cruzar las puertas de la prisión, con una pequeña bolsa que contenía sus escasas pertenencias, su corazón estaba lleno de esperanza y temor. La Ciudad de México, con su caos y su bullicio, parecía tan diferente y, al mismo tiempo, tan familiar. Raúl, su amigo de toda la vida y uno de los pocos que jamás dudaron de su inocencia, lo esperaba a las afueras. «Esteban, hermano». Al fin, exclamó Raúl, abrazándolo con fuerza. «Gracias, Raúl. No sé qué habría hecho sin tu apoyo», respondió Esteban, con los ojos llenos de gratitud y tristeza. El viaje a casa fue silencioso. Las calles pasaban como un borrón mientras Esteban pensaba en cómo sería recibido por su familia. Lucía, su esposa, había dejado de visitarlo hacía años, y su hijo Pedro era solo un niño cuando fue encarcelado. «Raúl, ¿crees que Lucía me perdonará algún día?», preguntó Esteban, rompiendo el silencio. Raúl suspiró profundamente. «Es difícil, hermano, pero el tiempo lo dirá. Lo importante es que sigas adelante y demuestres tu inocencia». Al llegar a su hogar, la casa estaba en silencio. Lucía estaba en la cocina, y al verlo, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y resentimiento. «Lucía», comenzó Esteban, pero ella lo interrumpió fríamente. «Esteban, no sé qué esperas que diga». 10 años. 10 años pensando que eras culpable», dijo Lucía, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca fui culpable, Lucía». «Estoy aquí para demostrarlo», respondió él con firmeza, pero su voz temblaba de emoción. Pedro, ahora un adolescente, apareció en la sala. Sus ojos se encontraron con los de su padre, llenos de curiosidad y duda. «Papá», murmuró, sin saber cómo continuar. Esteban se acercó, deseando abrazar a su hijo, pero la distancia emocional era palpable. «Pedro, he vuelto. Y voy a demostrar que siempre fui inocente», afirmó Esteban, con determinación. La primera noche en casa fue incómoda. Lucía y Pedro se mantenían distantes, y la tensión era palpable. Esteban sabía que necesitaría tiempo y pruebas para recuperar su confianza. A la mañana siguiente, Raúl vino a buscarlo. «Tengo un trabajo para ti en la oficina mecánica». «No es mucho, pero será un comienzo», le informó Raúl. «Gracias, amigo». «Lo necesito más que nunca», respondió Esteban, sintiendo un rayo de esperanza. En la oficina mecánica, el trabajo físico ayudaba a Esteban a distraerse de sus problemas. Sin embargo, siempre estaba alerta, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a la verdad. Fue ahí donde escuchó los primeros rumores sobre Alejandro, un empresario con conexiones turbias. «Dicen que Alejandro tuvo algo que ver con el caso por el que fuiste encerrado», le comentó un compañero de trabajo. La curiosidad y la esperanza se encendieron en Esteban. Esa noche, de regreso a casa, compartió la noticia con Raúl. «He escuchado algo sobre Alejandro. Tal vez él sea la clave para limpiar mi nombre», dijo Esteban, con los ojos brillando de determinación. Raúl lo miró con preocupación. «Ten cuidado, Esteban. Alejandro es poderoso y peligroso. No quiero que te metas en problemas», advirtió Raúl. «No tengo otra opción, Raúl. Debo hacerlo por mi familia y por mí mismo», contestó Esteban, con una firmeza renovada. Así comenzó la nueva vida de Esteban, llena de desafíos y peligros, pero también de esperanza y redención. Cada día era una oportunidad para acercarse a la verdad y recuperar la vida que le habían arrebatado injustamente. Esteban salió del penal con una mezcla de alivio y temor. 10 años de su vida se habían escapado tras las rejas, y ahora enfrentaba un mundo que había cambiado drásticamente en su ausencia. Mientras caminaba hacia la casa que una vez fue su hogar, su mente se llenaba de recuerdos de tiempos más felices, de risas compartidas y sueños construidos junto a Lucía y Pedro. Sin embargo, sabía que la realidad sería muy diferente. Al llegar a la puerta, respiró hondo y tocó el timbre. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera, revelando la figura de Lucía. Su mirada era dura, sus labios apretados en una línea fina que reflejaba años de dolor y resentimiento. «Hola, Lucía», dijo Esteban en un susurro,
casi temiendo su reacción. Lucía lo miró fijamente, como si tratara de reconocer al hombre que una vez amó. Finalmente, con voz fría y distante, respondió: Esteban. No sabía que te iban a liberar hoy. Sí, salió antes de lo esperado. Respondió él, tratando de mantener la esperanza en su voz. ¿Puedo entrar? Lucía dudó un momento antes de dar un paso al lado, permitiéndole pasar. La casa estaba casi igual, pero había algo diferente en el ambiente, algo que Esteban no podía identificar completamente. Caminó hasta la sala y se sentó en el sofá, como si fuera un extraño en su propio hogar. Lucía, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que soy inocente. Comenzó Esteban, tratando de encontrar las palabras correctas. Nunca cometí ese crimen. Lucía se cruzó de brazos, su expresión impenetrable. 10 años, Esteban. Dijo ella, su voz temblando ligeramente. 10 años he vivido con la vergüenza y la incertidumbre. ¿Cómo esperas que simplemente olvide todo? No te pido que olvides. Respondió él, con un tono de súplica. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte la verdad. Un silencio incómodo llenó la habitación, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Lucía finalmente se dejó caer en una silla frente a Esteban, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y confusión. No sé si puedo hacerlo, Esteban. Admitió ella, su voz apenas un susurro. He pasado tanto tiempo odiándote por lo que pensé que hiciste. ¿Cómo puedo simplemente cambiar eso? Esteban se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente. Por favor, Lucía. Déjame probar mi inocencia. No solo por mí, sino también por Pedro. Él merece saber la verdad. Lucía lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Finalmente, asintió con la cabeza. Tienes una oportunidad, Esteban. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. No será fácil. Esteban sintió una oleada de alivio y tristeza al mismo tiempo. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero al menos tenía una oportunidad. Gracias, Lucía. Dijo él, con sinceridad. No te defraudaré. Lucía se levantó y se dirigió a la cocina, dejando a Esteban solo en la sala. Mientras lo observaba alejarse, Esteban se dio cuenta de que tenía mucho trabajo por delante, no solo para limpiar su nombre, sino también para reconstruir los lazos rotos con su familia. Pero estaba decidido a hacerlo, sin importar cuán difícil fuese el camino. Mientras trabaja, Esteban oye rumores sobre Alejandro, un empresario, posiblemente involucrado en el crimen que lo llevó a la cárcel. Con esta pista, investiga más a fondo, usando bibliotecas e internet cafés. Durante este periodo, su hijo Pedro, ahora un adolescente, lo visita, expresando dudas sobre la culpa de su padre. En la rutina diaria de la oficina mecánica, Esteban se concentra en su trabajo, pero su mente no deja de divagar hacia el pasado y hacia la injusticia que lo mantenía inquieto. Un día, mientras ajustaba el motor de un coche, escuchó a 2 compañeros de trabajo hablar sobre Alejandro, un empresario influyente en la Ciudad de México. Las palabras involucrado en algo turbio y dinero sucio captaron su atención de inmediato. ¿Qué decías de Alejandro?, preguntó Esteban, tratando de sonar casual. Dicen que Alejandro está metido en negocios no muy limpios, respondió uno de los mecánicos, bajando la voz. Pero, ¿quién se atrevería a investigarlo? Tiene muchos contactos. Esta conversación encendió una chispa de esperanza en Esteban. Si Alejandro estaba realmente involucrado en actividades ilegales, podría haber una conexión con el crimen por el que había sido injustamente encarcelado. Decidido a seguir esa pista, Esteban comenzó a investigar en su tiempo libre. Por las noches, después de largas jornadas de trabajo, Esteban se dirigía a la biblioteca pública. Allí, sumergido en pilas de periódicos viejos y registros financieros, trataba de encontrar cualquier información que pudiera vincular a Alejandro con el crimen. También pasaba horas en cafés internet, revisando foros y noticias en línea. Una noche, mientras revisaba un artículo antiguo, encontró una mención de Alejandro en un negocio sospechoso durante la misma época en que fue arrestado. Aunque la información no era concluyente, era suficiente para seguir investigando.
Esteban sabía que debía tener cuidado. Alejandro era un hombre poderoso y peligroso. En medio de su búsqueda, Esteban recibió una visita inesperada en la oficina mecánica. Pedro, su hijo adolescente, apareció una tarde, con una mezcla de curiosidad y desconfianza en sus ojos. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó Pedro, nervioso. «Claro, hijo». «Vamos a dar una vuelta», respondió Esteban, limpiándose las manos con un trapo sucio. Caminando por las calles de la ciudad, Pedro finalmente se atrevió a expresar lo que llevaba guardado. «He oído cosas, papá. Mamá dice que eres culpable, pero no puedo dejar de pensar que algo no cuadra. Quiero saber la verdad». Esteban sintió una punzada en el corazón. Sabía que reconquistar la confianza de su familia sería un camino largo y difícil. «Pedro, te juro que no cometí ese crimen. Estoy haciendo todo lo posible para probar mi inocencia y descubrir al verdadero culpable. Necesito que confíes en mí». Pedro lo miró fijamente, tratando de leer la sinceridad en los ojos de su padre. Finalmente, asintió lentamente. «Quiero creer en ti, papá. Pero esto es muy difícil para todos nosotros». A pesar de la incertidumbre, la visita de Pedro le dio a Esteban un nuevo aliento. Saber que su hijo estaba dispuesto a escuchar su versión de la historia le brindó una motivación adicional para seguir adelante con su investigación. Con renovada determinación, Esteban continuó acumulando pruebas. Encontró más documentos que ligaban a Alejandro con actividades sospechosas y habló con personas que conocían al empresario. A medida que avanzaba, se daba cuenta de que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, pero también de que los peligros aumentaban. Raúl, su fiel amigo, lo advertía constantemente sobre los riesgos. «Esteban, Alejandro no es alguien con quien quieras meterte. Es peligroso y tiene muchos recursos. Tienes que tener cuidado». «Lo sé, Raúl», respondió Esteban, con firmeza. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito limpiar mi nombre y recuperar a mi familia». La búsqueda de Esteban por la verdad se asemejaba a una carrera contra el tiempo, llena de obstáculos y peligros. Sin embargo, su resolución inquebrantable y el apoyo de aquellos que creían en él eran su mayor fortaleza. Mientras se preparaba para el siguiente desafío, sabía que cada paso lo acercaba más a la redención y a la justicia que tanto anhelaba. Esteban no podía dejar de pensar en Alejandro. Cada rumor, cada pequeña pista que escuchaba en la oficina mecánica, lo llevaba a la misma dirección. Alejandro tenía algo que ver con el crimen por el que había sido injustamente encarcelado. Una tarde, mientras cerraban la oficina, Esteban decidió hablar con Raúl sobre sus sospechas. «Raúl, necesito hablar contigo», dijo Esteban, limpiando las manos en un trapo sucio. Raúl lo miró con preocupación. Sabía que Esteban estaba obsesionado con limpiar su nombre, pero también sabía lo peligroso que podía ser enfrentarse a alguien como Alejandro. «Claro, Esteban. ¿De qué se trata?», respondió Raúl, dirigiéndose a la pequeña oficina en la parte trasera del taller. «He estado investigando más sobre Alejandro. Parece que está involucrado en algo grande, algo que podría demostrar mi inocencia». Esteban hizo una pausa, esperando la reacción de su amigo. Raúl frunció el ceño. «Esteban, sabes que siempre te he apoyado, pero Alejandro es un hombre muy poderoso. Meterse con él podría ser peligroso. Por favor, piénsalo bien. No tengo otra opción, Raúl. Mi vida ha sido destruida por este crimen. No puedo dejar que el verdadero culpable siga libre mientras mi familia sufre». Esteban habló con una determinación inquebrantable. Raúl suspiró, sabiendo que no podría disuadir a su amigo. «Está bien, Esteban. Te ayudaré en lo que pueda, pero prométeme que serás cuidadoso». Con la advertencia de Raúl en mente, Esteban se dirigió a la biblioteca municipal. Sabía que allí podría encontrar información valiosa sobre los negocios de Alejandro. Después de horas de búsqueda, encontró un artículo de un periódico viejo que mencionaba a Alejandro en conexión con un negocio turbio que coincidía con la época del crimen por el que fue encarcelado. Esteban leyó en voz alta para sí mismo: «Alejandro López, empresario conocido, ha sido vinculado a actividades ilegales relacionadas con el tráfico de bienes robados». Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta era la prueba que necesitaba.
De regreso a casa, Esteban no podía esperar para contarle a Lucía sobre su descubrimiento. Sabía que la relación con su esposa estaba tensa, pero también sabía que ella merecía saber la verdad. Lucía, encontré algo importante hoy, dijo Esteban, entrando en la cocina donde Lucía preparaba la cena. ¿Qué es ahora, Esteban? Respondió Lucía con un tono de cansancio. He encontrado pruebas que podrían demostrar que Alejandro está involucrado en el crimen por el que fui encarcelado. Esteban trató de mantener la calma, pero la emoción en su voz era palpable. Lucía se detuvo y lo miró fijamente. ¿Estás seguro de esto, Esteban? Porque no quiero más promesas vacías. Te lo prometo, Lucía. Esta vez es real. Esteban sacó el recorte de periódico y se lo mostró. Lucía lo leyó en silencio, su expresión cambiando de incredulidad a una mezcla de esperanza y duda. Si esto es cierto, entonces tenemos que hacer algo. Pero, Esteban, esto es peligroso. Alejandro no es alguien con quien se pueda jugar. Lo sé, pero no puedo dejar que el miedo nos detenga. Necesito hacer esto por nosotros, por Pedro. Esteban tomó la mano de Lucía, buscando su apoyo. Lucía asintió lentamente. Está bien. Pero ten mucho cuidado. No quiero perderte de nuevo. Con el apoyo de Lucía, Esteban se sintió más fuerte y decidido. Sabía que el camino sería arduo y peligroso, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de limpiar su nombre y recuperar la vida que le habían arrebatado. Con cada paso, Esteban se acercaba más a la verdad, decidido a enfrentar a Alejandro y exponerlo por el criminal que era. Esteban se había propuesto una misión: demostrar su inocencia y desentrañar la verdad detrás del crimen que lo había llevado a la cárcel. Mientras trabajaba en la oficina mecánica, su mente nunca dejaba de pensar en la pista que había descubierto sobre Alejandro. Sin embargo, sabía que no podía actuar precipitadamente, pues Alejandro era un hombre poderoso y bien conectado. Una tarde, mientras limpiaba las herramientas en la oficina, Raúl se le acercó con una expresión de preocupación en el rostro. Esteban, ¿has pensado bien en lo que estás haciendo? Le preguntó Raúl, con el ceño fruncido. Alejandro no es alguien con quien se juegue. Si te descubre investigando, podría hacerte mucho daño. Esteban suspiró y dejó de lado la llave inglesa que tenía en la mano. Lo sé, Raúl. Pero no puedo seguir viviendo con esta carga sobre mis hombros. Pasé 10 años en la cárcel por algo que no hice. Necesito limpiar mi nombre, por mí, por Lucía, y sobre todo por Pedro, respondió Esteban, con firmeza en su voz. Raúl asintió lentamente, entendiendo la determinación de su amigo. Bueno, en ese caso, te ayudaré en lo que pueda. Pero ten mucho cuidado, le advirtió Raúl. Con el apoyo de Raúl, Esteban comenzó a visitar bibliotecas y cibercafés en su tiempo libre, buscando cualquier información que pudiera vincular a Alejandro con el crimen. Pasaba horas revisando viejos periódicos, archivos judiciales y cualquier pista disponible en la red. A medida que avanzaba en su investigación, comenzó a notar un patrón en las acciones de Alejandro, especialmente en sus transacciones comerciales. Un día, mientras estaba en el cibercafé, un joven llamado Javier, que trabajaba allí, se le acercó. Hola, he visto que vienes aquí todos los días y siempre estás investigando sobre Alejandro. ¿Puedo preguntar por qué? Inquirió Javier, con curiosidad. Esteban, sorprendido por la pregunta, dudó por un momento antes de responder. Estoy tratando de probar que fui incriminado por un crimen que no cometí. Creo que Alejandro está involucrado, admitió, esperando no haber cometido un error al confiar en el joven. Javier lo miró con interés y luego asintió. Sé algunas cosas sobre Alejandro. Mi hermano trabajaba para él y me contó algunas historias antes de desaparecer. Quizás pueda ayudarte, ofreció Javier. Con esta nueva alianza, Esteban y Javier comenzaron a compartir información y a seguir pistas juntas. Descubrieron que Alejandro había estado involucrado en varias actividades dudosas y que tenía conexiones con políticos y figuras de poder que lo protegían. Una noche, mientras revisaban documentos en el pequeño apartamento de Javier, encontraron una carta que mencionaba un pago grande hecho a un juez poco antes del juicio de Esteban. Esto fue la prueba que necesitaban para demostrar la corrupción detrás de su condena. Esto es enorme, Esteban.
Si llevamos esto a las autoridades correctas, podríamos reabrir tu caso, dijo Javier, emocionado. Esteban, aunque esperanzado, sabía que el camino aún sería difícil. No será fácil, Javier. Alejandro tiene muchos aliados. Pero esto es un comienzo. Gracias por confiar en mí y ayudarme, dijo Esteban, con gratitud. Con la nueva evidencia en mano, Esteban se preparó para el siguiente paso en su lucha por la justicia. Sabía que enfrentaría más peligros y desafíos, pero con aliados como Raúl y Javier, su determinación se fortalecía. La verdad estaba cada vez más cerca, y estaba dispuesto a todo para recuperarla y, finalmente, reclamar su vida y su dignidad. Esteban sabía que el enfrentamiento con Alejandro no sería fácil, pero no tenía otra opción si quería limpiar su nombre y recuperar a su familia. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, y la Ciudad de México se convertía en un campo de batalla silencioso donde la verdad y la mentira se enfrentaban cara a cara. Una tarde, mientras revisaba unas notas en el pequeño apartamento que había alquilado, su teléfono sonó. Era Raúl, su fiel amigo. Esteban, tenemos que hablar. He oído rumores preocupantes, dijo Raúl con un tono de urgencia. ¿Qué sucede, Raúl? Preguntó Esteban, sintiendo un nudo en el estómago. Alejandro sabe que estás tras él. No va a quedarse de brazos cruzados, advirtió Raúl. Esteban suspiró profundamente. Sabía que enfrentarse a un hombre poderoso como Alejandro era arriesgado, pero no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos. No puedo detenerme, Raúl. Esta es mi única oportunidad de demostrar mi inocencia, respondió Esteban con determinación. Raúl lo miró con preocupación, pero asintió. Sabía que no podía convencer a su amigo de abandonar la lucha. En cambio, decidió apoyarlo de la mejor manera posible. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Esteban se reunió con viejos conocidos que podían proporcionarle información valiosa. Entre ellos estaba Marta, una antigua empleada de Alejandro que había sido despedida injustamente. Marta, necesito tu ayuda. Sé que Alejandro está involucrado en el crimen por el que fui encarcelado, dijo Esteban durante su encuentro en una cafetería discreta. Esteban, lo que estás haciendo es muy peligroso. Alejandro no es alguien a quien se pueda desafiar fácilmente, respondió Marta, mirando alrededor con nerviosismo. Lo sé, pero necesito pruebas concretas. Cualquier cosa que puedas decirme podría marcar la diferencia, insistió Esteban. Marta suspiró y asintió lentamente. Hay un almacén en las afueras de la ciudad. Alejandro solía llevar allí documentos importantes. Si tienes suerte, puede que encuentres algo útil, reveló Marta. Con esta nueva información, Esteban sintió una renovada esperanza. Decidió actuar rápidamente y se dirigió al almacén esa misma noche. Raúl insistió en acompañarlo, preocupado por la seguridad de su amigo. Al llegar al almacén, encontraron la puerta trasera entreabierta. Con cautela, entraron y comenzaron a buscar entre los cajones y estanterías llenas de papeles. Después de una hora de búsqueda, Esteban encontró un archivo marcado con el nombre del caso que lo había llevado a prisión. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Raúl, esto es lo que estaba buscando. Aquí están las pruebas que demuestran que Alejandro manipuló todo, dijo Esteban con emoción. Pero antes de que pudieran celebrar, un ruido de pasos los alertó. Al volverse, vieron a Alejandro y dos de sus hombres de seguridad en la entrada. Así que aquí estás, Esteban. Siempre supe que no te quedarías quieto, dijo Alejandro con una sonrisa fría. Esteban se puso de pie, sosteniendo el archivo con fuerza. La verdad saldrá a la luz, Alejandro. No podrás detenerme, dijo Esteban con valentía. Raúl se colocó a su lado, listo para defender a su amigo. Esto no ha terminado, Esteban. Pero veo que eres más persistente de lo que pensé. Te daré una oportunidad para que te vayas, antes de que las cosas se pongan feas, amenazó Alejandro. No me iré sin esto, respondió Esteban, levantando el archivo. La tensión en el aire era palpable, pero Alejandro hizo una señal a sus hombres para que se retiraran. Muy bien, Esteban. Tienes tus pruebas. Pero recuerda, siempre estaré un paso adelante, dijo Alejandro antes de marcharse.
Esteban y Raúl salieron del almacén, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Pero con las pruebas en sus manos, Esteban sintió que la justicia finalmente estaba de su lado. Ahora, solo quedaba un último paso: llevar todo a la luz pública y limpiar su nombre para siempre. Esteban no podía dejar de pensar en los rumores sobre Alejandro. Cada vez que lo hacía, una mezcla de rabia y esperanza lo invadía. Sabía que, si quería limpiar su nombre, tendría que arriesgarlo todo. Decidido, comenzó sus investigaciones en las bibliotecas y cibercafés de la Ciudad de México, donde pasaba horas buscando cualquier información que pudiera vincular a Alejandro con el crimen por el que había sido encarcelado. Una tarde, mientras revisaba archivos en un cibercafé, un joven empleado se le acercó. «Señor, ¿necesita ayuda con algo?», preguntó el joven, con una sonrisa amigable. «Estoy buscando información sobre un empresario llamado Alejandro». «Es muy importante», respondió Esteban, tratando de no parecer demasiado desesperado. El joven, cuyo nombre era Javier, lo miró con curiosidad y finalmente dijo: «Conozco a Alejandro. Mi tío trabajaba para él. Escuché algunas cosas, tal vez pueda ayudarte». Intrigado, Esteban siguió a Javier hasta una mesa en la esquina del cibercafé. Javier le contó que su tío había sido despedido sin motivo aparente y que siempre había sospechado de las actividades ilegales de Alejandro. «Pero ten cuidado», advirtió Javier. «Alejandro es poderoso y no tiene escrúpulos. Si te metes con él, podría salir mal parado». A pesar de la advertencia, Esteban sabía que no tenía opción. Continuó su búsqueda, cada día más convencido de que Alejandro era el verdadero culpable. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir transacciones financieras sospechosas y vínculos con el crimen organizado. Una noche, al regresar a casa, encontró a Pedro esperándolo en la puerta. El joven tenía una expresión seria en el rostro. «Papá, he estado pensando en lo que me dijiste. Quiero ayudarte a demostrar tu inocencia», dijo Pedro, con determinación. Esteban sintió una oleada de emoción y abrazó a su hijo. «Gracias, hijo. Necesito toda la ayuda posible». Padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, revisando documentos y siguiendo pistas. La relación entre ellos empezó a fortalecerse, y Pedro comenzó a ver a su padre bajo una nueva luz, como un hombre luchando por la justicia y la verdad. Una noche, mientras discutían sus hallazgos, Esteban recibió una llamada de Raúl. «Esteban, tenemos que hablar. He oído que Alejandro está al tanto de tus investigaciones». «Debes tener cuidado», advirtió Raúl, con preocupación en su voz. «Lo sé, Raúl, pero estoy más cerca que nunca de probar mi inocencia». «No puedo detenerme ahora», respondió Esteban, decidido. Con la ayuda de Raúl, Javier y Pedro, Esteban planificó cuidadosamente su próxima jugada. Decidió confrontar a Alejandro en su propia oficina, con la esperanza de obtener una confesión. El día de la confrontación, Esteban se presentó en el imponente edificio donde Alejandro tenía su oficina. La seguridad intentó detenerlo, pero con la ayuda de Javier, que había conseguido acceso interno, logró llegar hasta la puerta del despacho de Alejandro. «¿Qué haces aquí, Esteban?», preguntó Alejandro, visiblemente molesto. «Tengo algo que mostrarte», dijo Esteban, sacando una carpeta con todas las pruebas que había reunido. Alejandro la miró con desprecio, pero a medida que revisaba los documentos, su expresión cambió de arrogancia a preocupación. «Esto no es suficiente para incriminarme», dijo Alejandro, tratando de mantener la compostura. «Tal vez no, pero es un buen comienzo. Y no me detendré hasta que la verdad salga a la luz», respondió Esteban, con firmeza. La confrontación marcó un punto de inflexión en la lucha de Esteban. Con la verdad cada vez más cerca, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para limpiar su nombre y recuperar la vida que le habían arrebatado injustamente. Esteban sabía que enfrentarse a Alejandro no sería una tarea fácil. Alejandro era un empresario poderoso y bien conectado en la Ciudad de México, y cualquier paso en falso podría costarle caro. Sin embargo, Esteban estaba decidido a limpiar su nombre y recuperar su vida. Con la ayuda de Raúl y otros aliados que fue encontrando en el camino, comenzó a trazar un plan meticuloso para exponer la verdad. Una noche, en la diminuta sala de estar del apartamento de Raúl, Esteban, Raúl y una mujer llamada Carla, que había trabajado para Alejandro y conocía algunos de sus secretos,
discutían sus próximos pasos. Tenemos que actuar rápido, dijo Carla, mirando fijamente a Esteban. Alejandro ha estado haciendo movimientos extraños últimamente. Creo que sospecha algo. ¿Qué tipo de movimientos?, preguntó Esteban, inclinándose hacia adelante. Ha empezado a transferir dinero a cuentas en el extranjero. Y ha despedido a varias personas de confianza en su empresa. Podría estar preparándose para huir, explicó Carla. Raúl asintió, preocupado. Eso significa que no tenemos mucho tiempo. Necesitamos pruebas contundentes que podamos presentar a las autoridades y a la prensa. ¿Qué sugieres?, preguntó Esteban. Hay un servidor en las oficinas de Alejandro que contiene registros de todas sus transacciones ilegales. Si podemos acceder a esos archivos, tendríamos todo lo que necesitamos, respondió Carla. Esteban frunció el ceño. Eso suena peligroso. ¿Cómo podemos entrar? Carla esbozó una sonrisa. Tengo una idea. Alejandro confía en mí lo suficiente como para dejarme sola en su oficina. Conozco los códigos de seguridad. Podría entrar y copiar los archivos en un USB. Raúl miró a Esteban. Esto es arriesgado, pero podría ser nuestra mejor oportunidad. Esteban asintió lentamente. De acuerdo. Pero necesitamos un plan de respaldo. Si algo sale mal, debemos asegurarnos de que Carla esté a salvo. Durante los días siguientes, el equipo se preparó meticulosamente. Carla practicó cómo acceder al servidor sin ser detectada, mientras Raúl y Esteban organizaron un lugar seguro para esconderla si las cosas se complicaban. Además, contactaron con un periodista de confianza, Javier, que estaba dispuesto a publicar la historia siempre y cuando tuvieran pruebas sólidas. Finalmente, llegó el día del enfrentamiento. Carla se dirigió a las oficinas de Alejandro, aparentando que era un día como cualquier otro. Mientras ella trabajaba en obtener las pruebas, Esteban y Raúl esperaban nerviosamente en un café cercano, listos para actuar si algo salía mal. Carla logró entrar en la oficina de Alejandro sin problemas. Con manos temblorosas, conectó el USB al servidor y comenzó a copiar los archivos. Cada segundo parecía una eternidad. Justo cuando estaba terminando, escuchó pasos acercándose. Sin perder la compostura, desconectó el USB y lo guardó en su bolso, saliendo de la oficina justo a tiempo para evitar ser vista. Al reunirse con Esteban y Raúl, Carla les entregó el USB. Aquí está. Todo lo que necesitamos está aquí. Esteban la abrazó, aliviado. Gracias, Carla. Has sido increíble. Raúl sonrió. Ahora es nuestro turno. Vamos a llevar esto a Javier y asegurarnos de que todo el mundo sepa la verdad. Esa noche, Javier revisó los archivos y quedó asombrado por la cantidad de pruebas incriminatorias contra Alejandro. Esto es más que suficiente, dijo. Voy a publicar esto de inmediato. Esteban sintió una oleada de esperanza. Finalmente, vamos a limpiar mi nombre. Aunque sabían que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, Esteban, Raúl y Carla se sintieron más unidos y determinados que nunca. Estaban listos para enfrentar a Alejandro y demostrar al mundo la verdad. Después de semanas de investigación incansable, Esteban comenzó a unir las piezas del rompecabezas que lo había atormentado por una década. Cada día, después de largas jornadas en la oficina mecánica, se dirigía a la biblioteca y a los cafés de Internet, donde pasaba horas buscando información sobre Alejandro. Las pistas eran escasas, pero no se desanimaba. Sabía que detrás de cada dato insignificante podía esconderse una verdad reveladora. Un día, mientras revisaba viejos artículos de periódicos en la biblioteca, encontró una entrevista con Alejandro que mencionaba su expansión empresarial en el mismo año en que Esteban fue encarcelado. La entrevista insinuaba una relación con ciertos personajes del mundo del crimen organizado. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no puede ser coincidencia, pensó para sí mismo. A la mañana siguiente, compartió sus hallazgos con Raúl durante el almuerzo en la pequeña taquería que frecuentaban. Raúl, encontré algo interesante sobre Alejandro, dijo Esteban, mientras desplegaba las fotocopias de los artículos. Raúl levantó la vista, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. ¿Qué encontraste?, preguntó, tomando un sorbo de su café.
Mira esto. En esta entrevista, Alejandro habla sobre sus conexiones con ciertas figuras del crimen organizado justo antes de que me arrestaran. No puede ser una coincidencia. Esteban señaló las líneas del artículo con entusiasmo. Raúl frunció el ceño, examinando las páginas. Esto es grave, Esteban. Si Alejandro está involucrado con el crimen organizado, estás jugando con fuego. Raúl dejó las páginas y miró a su amigo con seriedad. Debes tener cuidado. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito pruebas concretas para limpiar mi nombre. Esteban respondió con determinación. Los días siguientes fueron una vorágine de descubrimientos y peligros. Esteban logró infiltrarse en círculos cercanos a Alejandro mediante contactos que había hecho en la prisión. Uno de ellos, un excompañero llamado Miguel, le proporcionó información valiosa sobre los movimientos de Alejandro. Alejandro tiene una reunión importante esta semana en el club de empresarios. Si logras colarte, podrías escuchar algo útil, sugirió Miguel en una conversación secreta en el taller de Esteban. La noche de la reunión, Esteban se disfrazó con un traje prestado y se dirigió al club. Logró entrar gracias a la ayuda de un camarero que simpatizaba con su causa. Desde una esquina oscura, escuchó a Alejandro hablar con otros empresarios sobre negocios turbios y pagos ilegales. Este trato debe mantenerse en secreto. Si alguien se entera, estamos acabados, dijo Alejandro con voz autoritaria. Esteban grabó toda la conversación con un pequeño dispositivo que había escondido en su chaqueta. Tenía la evidencia que necesitaba, pero sabía que esto era solo el comienzo. Al día siguiente, se reunió con Raúl y le mostró la grabación. «Lo hiciste», exclamó Raúl, visiblemente emocionado. «Esto es suficiente para llevarlo a la justicia». «Aún no. Necesito más pruebas para asegurarme de que no escape». «Pero esto es un gran avance», respondió Esteban, con una chispa de esperanza en sus ojos. Con la grabación en mano, Esteban se sintió más cerca de la verdad que nunca. Pero también era consciente de que cada paso lo acercaba más al peligro. Sin embargo, la perspectiva de limpiar su nombre y recuperar a su familia le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La redención estaba a su alcance, y no iba a detenerse hasta conseguirla. Esteban sentía que finalmente estaba cerca de la verdad. Después de semanas de seguir pistas y recolectar evidencia, estaba convencido de que Alejandro era el verdadero culpable del crimen que lo había llevado a la prisión durante 10 largos años. Sin embargo, sabía que enfrentar a alguien tan poderoso no sería fácil. La tensión en el aire era palpable mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento. Una tarde, Esteban decidió que ya era momento de confrontar a Alejandro directamente. Con la ayuda de Raúl, quien siempre había creído en su inocencia, logró obtener la dirección de la oficina de Alejandro. Sabía que no sería sencillo, pero estaba decidido a limpiar su nombre y recuperar la vida que le habían arrebatado. Al llegar al imponente edificio donde Alejandro tenía su empresa, Esteban sintió un nudo en el estómago. «¿Estás listo para esto?», preguntó Raúl, notando la ansiedad en los ojos de su amigo. «Lo estoy». «No tengo otra opción», respondió Esteban con determinación. Se dirigió a la recepción, donde una joven secretaria lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la secretaria. «Necesito hablar con el señor Alejandro». «Es un asunto urgente», dijo Esteban, tratando de mantener la calma. «Déjeme ver si está disponible», respondió la secretaria, haciendo una llamada rápida. Después de unos momentos, asintió y dijo: «El señor Alejandro puede recibirlo ahora, por favor, sígame». Esteban siguió a la secretaria hasta la lujosa oficina de Alejandro. Al entrar, vio al hombre que había arruinado su vida sentado detrás de un gran escritorio de caoba. Alejandro levantó la vista y sonrió fríamente. «Esteban, qué sorpresa». «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Alejandro con un tono sarcástico. «He venido a aclarar algunas cosas», respondió Esteban, tratando de mantener la compostura. «Sé que fuiste tú quien cometió el crimen por el que fui encarcelado». Alejandro se recostó en su silla y cruzó los brazos, mirando a Esteban con desdén. «¿Y qué pruebas tienes para respaldar esa acusación tan grave?», preguntó, sin perder la calma. Esteban sacó una carpeta llena de documentos y la arrojó sobre el escritorio de Alejandro.
Aquí están los registros financieros que prueban que tenías motivos para cometer el crimen, así como testimonios que indican que estuviste en el lugar de los hechos. Alejandro hojeó los documentos con una expresión de fastidio. Esto no prueba nada, dijo finalmente, tirando la carpeta a un lado. Eres un hombre desesperado, Esteban. Nadie te va a creer. Eso lo decidiremos en un tribunal, replicó Esteban. No me detendré hasta que se haga justicia. Alejandro se puso de pie y se acercó a Esteban, mirándolo directamente a los ojos. Te advierto que no sabes con quién te estás metiendo, dijo con un tono amenazante. Tengo el poder y los recursos para hacer de tu vida un infierno, mucho peor de lo que ya ha sido. Ya he pasado por el infierno, respondió Esteban sin titubear. No tengo nada que perder. La tensión en la sala era palpable mientras ambos hombres se miraban fijamente. Esteban sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente, pero también sabía que no podía darse el lujo de retroceder. Había llegado demasiado lejos y había sacrificado demasiado para rendirse ahora. Esto no ha terminado, Alejandro, dijo Esteban finalmente, dando media vuelta y saliendo de la oficina. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. Con la evidencia en mano y la determinación en su corazón, Esteban estaba listo para luchar por su redención y por la justicia que tanto merecía.